que en esta noche vamos a desglosar. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Abra su Biblia, por favor, hermano. Mateo capítulo 16. Quiero que lea el versículo 24. El Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24. El tema que vamos a desarrollar le hemos colocado como nombre: toma tu cruz y sígueme. Así escríbalo si usted lleva apunte, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme. O sea, en el desarrollo usted va a ver el significado de esa expresión. Dice la Biblia, voy a leer todo el texto, pero lo único que voy a explicar son esas expresiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Siéntese, por favor, hermano, si es tan amable. Decía hace unos segundos atrás que íbamos a hablar acerca del significado de esas frases, pero también es muy importante el enseñarles acerca de lo que no se dice en esas frases. Y fíjense que hay un detalle a considerar en esta introducción que estamos dando, y es que resuena más acerca de lo que no se dice, o sea, de lo que no significa esa frase. Pulula más, se extiende más acerca de lo que la gente da como significado y que no es el significado de esa frase. Y deseo decirles esto ya en el inicio, y es que cuando se habla de tomar la cruz y seguirle, hay personas que creen que tomar la cruz, hermanos, algunos lo dicen así abiertamente, ¿verdad? Yo estoy tomando la cruz, yo llevo la cruz. Y lo dicen en base a las experiencias difíciles o desagradables que esas mismas personas están atravesando. Como cuáles, diría alguien. Por ejemplo, cuando una persona se casa y la novia o la esposa tiene que dejar sola la casa, ¿verdad? Su casa donde sale, porque ella va cumpliendo lo que dice la Biblia, y también tiene que cumplirlo el que es cabeza del hogar, porque el libro de Génesis dice que el hombre, cuando habrá de casarse, tiene que dejar padre y madre para poder unirse a su mujer. Eso lo dice la Biblia de manera sabia. El que no lo pone por obra, entonces ahí usted lo va a vivir en carne propia, el por qué la Biblia lo dice, por no haber atesorado sabiduría en el corazón. Si la Biblia lo dice, el Señor lo dice, es por algo, ¿verdad? Pero hay quienes no lo hacen, entonces, y sucede esto, que el esposo por lástima, ¿verdad? Y la esposa por su ruego le dice: fíjate que mi mamá está sola, pobrecita. Entonces viene el esposo, no sabe lo que se va a enfrentar más allá, el más allá en el caminar, ¿verdad? Dice: entonces traigamos a tu mamá para acá. Y comienzan los problemas. Y ahí el por qué la Biblia posee mucha sabiduría en cada expresión. Al principio todo va bien, ¿verdad? Pero después la madre se va dando cuenta acerca de las desavenencias o de los malestares que hay entre su hija y el esposo que tiene, por los caracteres, ¿verdad? No se llevan bien, quizás no buscan el diálogo, sino que se van a los gritos, a los golpes.
Y es donde la suegra tiene que intervenir. Si de manera particular le preguntáramos al muchacho, ¿cómo te va en la vida, verdad? Tú como cristiano. Él dice, cállate, hermano Wilber, estoy llevando una cruz, pero tremenda, muy pesada. ¿Y cuál es tu cruz, hijo? Mi suegra. No sé si me entendió lo que le dije. Entonces, esa sería una de las experiencias. No estoy bromeando ni contando chistes. Ese es algo que se da en la vida cotidiana, a diario, en las experiencias que los hombres viven. Otros no. En el caminar del evangelio, en ese caminar, todos sabemos, hermanos, que si estamos en Cristo, hay cosas que creemos de las cuales creemos que estamos eximidos. Por ejemplo, dicen, ahora que soy cristiano ya no me voy a enfermar. ¿Quién se lo ha dicho eso? Ningún predicador tendría el atrevimiento de decirle tal mentira, porque esa es mentira. Nadie cuando viene a Cristo está eximido de las situaciones, hermano, que vienen como producto del pecado, porque las enfermedades vienen como producto del pecado. Si usted lee la Biblia, en el principio todo era perfecto. Todo era perfecto. No habían enfermedades, no habían crímenes, no habían envidia, no había nada de eso. Todo se originó porque Pablo, cuando escribe a los Corintios, él mismo dice que por un hombre entró el pecado y luego la muerte a todos. Entró la muerte. Y allí se añade, entran los males, por el pecado entraron todos los males que el ser humano atraviesa, sin hacer diferenciación de personas. Es decir, si dijéramos, las criaturas, porque nosotros antes estábamos en ese grupo, éramos criaturas, pero cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos salvó, dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. Porque una cosa son las criaturas y otra cosa son los hijos. Pero aún ostentando ese privilegio de ser hijos, no estamos eximidos de atravesar las mismas situaciones que atraviesan las criaturas, los hombres naturales, los hombres que andan, hermanos, involucrados en el pecado, que no quieren nada con Dios. Ellos se enferman, así también nos enfermamos nosotros. Porque mientras estemos en este cuerpo que el apóstol San Pablo le llama, él decía esta frase, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, mientras estemos en este cuerpo y carguemos, hermano, la otra naturaleza, la cual traíamos desde nuestro nacimiento natural, entonces esa naturaleza nos impulsará a hacer cosas incoherentes. Por eso es que Pablo decía que cuando él quería hacer lo bueno, resultaba haciendo cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Así es, una lucha. Entonces, cuando esos males uno chequea en la Biblia que uno los va cargando, ¿verdad?, como producto del pecado, mientras estemos en este cuerpo, entonces ¿quién no se va a enfermar? Claro, tenemos promesa a través del libro del profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías? Promesa para nosotros, dice de que el Señor en la cruz, en su cuerpo que estaba clavado en el madero, el Señor llevó nuestras enfermedades, y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted revisa los originales del hebreo, va a encontrar que esa promesa en su aspecto primario implica sanidad del alma. Si usted va directamente a los originales, sanidad del alma. Es decir, que cuando la misma escritura dice que Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados del mal del pecado. Pero a pesar de estar así en los originales, no quita que la promesa no se cumpla como beneficio en lo externo. Porque la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, dice que Dios es nuestro sanador. Diga amén. Dios es sanador. Si Dios es el sanador, hay otra frase que dice en la Biblia, envió su palabra y Él lo sanó.
Dios sana, Dios obra sanidades directas. Entonces ahí agregamos eso, sanidad del alma, y Dios podrá sanar a alguien físicamente. Claro que sí, para Dios no hay nada imposible. Pero mientras estemos aquí, cristianos o no cristianos, mientras tengamos los pies sobre la tierra, hermano, este cuerpo se deteriora. Pablo decía, a este cuerpo le llamaba también corruptible. Él decía que esto corruptible un día se vestirá de incorrupción, es decir, cuando el cuerpo sea glorificado. Pero lo duro es esto, y hay que decirlo, que hay impíos que mueren con honra. Hermano, lo digo con honra en este aspecto, ¿verdad? Que mueren de un paro y ya estuvo. Pero hay cristianos que mueren con enfermedades en sus cuerpos de manera vergonzosa. Usted mismo lo ha visto, yo lo he visto cuando hemos tenido que orar por hermanos, por personas fuera de la iglesia. Y es terrible, hermano, ver una persona engusanada. Usted no puede entrar a esas salas si no se pone un pañuelo, porque el cáncer ha invadido el cuerpo. Entonces el cáncer en el interior produce putrefacción en la carne, en el interior. Eso apesta. Hemos visto cristianos morir de esa manera. Entonces, para cualquier persona que está ajena, ¿verdad?, a la realidad, diría, entonces, ¿cuál es tu cruz? Entonces diría, mi cruz es mi enfermedad que llevo. No es la definición correcta, no es la interpretación del texto. Otro está atravesando por problemas económicos, porque esos males los vamos a pasar, hermano. Si a usted le dijeron que eso no era cristianismo, entonces le metieron otra cosa. Entonces está deteriorada su economía, usted tiene un negocio y luego se va para abajo. ¿O qué? Hizo un préstamo en el banco y ya no puede pagarlo. Y claro, cuando hay problemas económicos, la moral de uno, el autoestima de uno está por el suelo. Se está experimentando una decepción, no tengo de dónde echar mano. Y muchas veces hay personas que se sienten tan estresadas que si se les preguntara en el momento, bueno, ¿y usted qué tal, cómo está viendo? Cállese, hermano, razón tenía la Biblia. Pero ahí estamos llevando la cruz del problema económico. O sea, le estoy diciendo de lo que pulula allá afuera, de lo que no es el significado de ese texto, pero que la gente dice que eso es, y es lo incorrecto, es incoherente. Entonces, las situaciones difíciles que atravesamos, usted y yo, no son cruces. Y por eso estamos aquí, para explicar la palabra que Cristo dijo acá. Y lo voy a volver a mencionar en el versículo número 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de la cruz? Me voy a trasladar, según la historia, al primer siglo. ¿Qué era para los cristianos del primer siglo esa expresión? Toma tu cruz y sígueme. Para los cristianos del primer siglo, para una persona de ese tiempo, la cruz significaba una cosa. Digo, cuando digo una cosa, solo una cosa. Eso era lo que significaba. Y esto es la muerte más dolorosa y humillante que los seres humanos podían desarrollar. Eso era para las personas del primer siglo. Pero como uno tiene que ir haciendo, ¿verdad? Sacando un dato resumido de lo que se decía allá, de lo que se decía aquí y de lo que se dice en el presente. Aquí hay otro dato importante: 2000 años después de esto, de las personas del primer siglo, los cristianos, el significado de la cruz, los cristianos ven la cruz como un símbolo muy preciado de la expiación. 2000 años después. Pero veamos este otro dato. En tiempos de Jesús, o sea,
Si retrocedemos de allá para acá o de allá para acá, ¿cuántos años han transcurrido? ¿Hace cuántos años vino Cristo a la tierra por primera vez? Lo que decimos nosotros, usted como líder y los predicadores, decimos que Cristo vino hace 2000 años. Jesús vino hace 2000 años. Ahora, si vino hace 2000 años, vamos a trasladarnos al tiempo de Jesús. 2000 años de aquí para allá, atrás. 2000 años atrás, el significado de la cruz, lo que representaba, era nada más la muerte. Dice un escritor, representaba la muerte tortuosa. ¿Qué significa esa expresión, muerte tortuosa? Decían de esa manera porque los romanos forzaban a los criminales, a los homicidas, a los que los hallaban con las manos en la masa, ¿verdad? Matando gente, porque habían personas que eran, hay una frase que se utiliza, hermano, para aquellos que eran matarifes, cargaban un cuchillo, se llama la palabra sicarios. Y sicarios, literalmente lo que significa es el hombre de cuchillo. Personas que mataban por un sueldo, por una paga, o personas que odiaban al gobierno romano porque Roma era la dominante, dominaba. Y muchos se habían levantado en contra de Roma. Entonces los que eran agarrados como criminales les practicaban esta muerte tortuosa. Y en sí, en la práctica, lo forzaban a los mismos criminales condenados a llevar su propia cruz. Acuérdese que, según historia, esto de forzar a un criminal a llevar su propio instrumento, su propia cruz, no se originó en los romanos. Según historia, la crucifixión, ese método, ese mecanismo de tortura, se practicó primeramente, los persas fueron los que lo iniciaron. Y de ahí sucesivamente fueron, hermano, asimilándolo otras naciones hasta llegar a Roma. Entonces no es que Roma haya inventado ese mecanismo, ellos lo hacían, ellos lo agregaban y lo hacían con los mismos criminales. Entonces o los obligaban a llevar a los condenados su propia cruz hasta el lugar de su crucifixión. O sea que cuando ellos llevaban su cruz, en esa época el significado, llevar la cruz, significaba llevar su propio instrumento propio de ejecución. Y lo tremendo es que mientras llevaba su propio instrumento, esa era una gran vergüenza, hermano. Pero a eso se agregaba que mientras iba caminando hasta el lugar, hasta el sitio donde él sería crucificado, ahí iba recibiendo ignominias. Es decir, las personas que estaban a su alrededor comenzaban a insultarlo, a avergonzarlo, a burlarse de él, hasta llegar hasta el sitio donde sería muerto. Qué terrible, ¿verdad? De ahí la expresión esa, la muerte tortuosa. Llevaba su propio instrumento. Pero hay un dato importante también que necesito agregarle. Y esto es que usted ya tiene que ir digiriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que no es? Y qué es lo que sí es, según de acuerdo a lo que estamos narrando de manera histórica, las personas del primer siglo, lo que daban como significado 2000 años cuando Cristo vino, pero hasta llegar hasta nuestro presente, toma tu cruz y sígueme, significa estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. Eso sencillamente significa. Y no lo que la gente dice, mi suegra, que el problema económico, la enfermedad, las amenazas es mi cruz. Mis hijos, dicen algunos. Mi mujer, la suya, no la mía. Esa es mi cruz, dicen algunos. No, hermano. Si hablásemos de esposa, es una bendición tener esposa. ¿Sí o no? La Biblia lo dice, ¿verdad? Si habláramos de los hijos, también es una bendición los hijos. Porque los hijos son herencia de Jehová. Alábele que Él vive. Son la herencia de Jehová. No es que estos monos ya no los aguanto, ellos son mi cruz. Si yo no tuviera hijos, fuera feliz. Fuera infeliz. Porque cuando Dios regala hijos, no los da para ser infelices, sino para ser felices.
Y lo mismo con esposa. La esposa no es solamente para lavar y planchar. Ella es su compañera idónea, ¿verdad? No es simplemente una máquina de planchar y de lavar, sino que en ella usted encuentra satisfacción en todas las áreas, emocionalmente, espiritualmente. Dios no se equivoca. Por eso es que eso no es cruz. Cruz es esto. Ya hablándolo en el presente, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme. Cuando Cristo le está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, cruz es estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. O sea, lo que nosotros decimos normalmente, emblema de muerte. Pero esto es lo primero, estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. O sea que lo que estoy diciéndole, que si el Señor dice aquí, toma tu cruz y sígueme, estas expresiones son más claras. Lo que significa, al decirles Cristo a ellos, toma tu cruz y sígueme, lo primero tendrían que hacer ellos como discípulos, es morir a sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando alguien recibe el llamado de Dios, tiene que dejar a un lado otro tipo de intereses por seguirle a Él. Hombre, para que tal persona que está siendo llamado por Dios deje a un lado sus propios intereses, tiene que morir. Es decir, tiene que recibir el llamado a la entrega absoluta cuando Jesús lo está llamando. Ese es morir a uno mismo, morir a nuestros propios intereses. Y a eso se agrega lo que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones desde el púlpito, emblema de muerte. O sea, eso se agrega, morir a uno mismo y decirle al Señor, Señor, mira, ya no voy a vivir para mis intereses, ahora voy a vivir para ti. Entonces Él dice, pero mira, también tienes el riesgo de morir, ¿verdad? Físicamente, no importa, pero estoy dispuesto a morir contigo. Ojalá que esté abriendo bien los oídos usted. Morir a sí mismo es un llamado a la entrega. O sea que una persona que ha recibido el llamado de Dios ya no vive para sí mismo. Pablo decía estas frases cuando él fue llamado como un apóstol. Ahora ya no vivo yo, decía él, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía para poder darle gusto a la carne, ahora tenía que vivir, pero para poder dedicarle toda su vida al Señor. Eso es tomar la cruz, morir a sí mismo. Yo quiero presentarle un ejemplo en la Biblia y quiero que usted lo lea. Abra su Biblia, por favor, en Lucas 9:24. El Evangelio de Lucas 9:24. Vea lo que dice ahí en Lucas. Porque el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Pero que el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Ya lo leyó? Ahí está escrito. ¿Verdad? ¿Qué implica eso? Hay personas que se dicen, hermano, que en su propia vida se ha aplicado esas expresiones del texto. O sea, con el simple hecho de llamarse evangélico, dice, yo hermano, ya, yo estoy decidido, ya he tomado la cruz y voy decidido. Pero cuando uno hace un chequeo, porque la misma escritura es como una radiografía. Acuérdense que hay personas que llegan hablándolo en el plano físico, ¿verdad? Que tienen algún dolor. Entonces alguien llega diciéndole al médico, quiero que me ponga un yeso en las costillas. Usted no es médico. Lo que tiene que hacer el médico es hacerle exámenes. O sea, si le ven las costillas, si usted se cayó, lo primero que va a hacer es hacerle una radiografía para ver si tiene alguna costilla quebrada.
Y de acorde a eso, entonces, él saca el cuadro clínico y él mismo de acorde a eso, entonces él va a decir si usted lo necesita, ¿verdad? Pero no es que usted va a mandar: doctor, fíjese que me duele aquí y yo quiero que me dé unas 50 diazepam. No, él va a hacer el chequeo. Entonces, cuando uno dice ser evangélico y dice haber tomado la cruz, espérate, espera que la Biblia haga la radiografía en ti. El chequeo, pues. Y cuando se hace entonces esa radiografía, se hace el chequeo, entonces se dice qué es lo que hay en nosotros. Es sencillo de entenderlo, hermano. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen: yo, hermano, estoy dándole con todo al Señor y le estoy sirviendo al Señor. Pero ahí viene cuando uno pone a prueba, ¿verdad? Dios permite que se nos ponga a prueba. Entonces dice: mira, entonces ¿está dispuesto a ir a esa colonia donde le chupan los sesos con pajilla? Yo no. Yo no, con que apenas ahí se prueba. Cuando está lloviendo es cuando menos los feligreses, los cristianos van a la iglesia. Si una simple lluvia, como las que caen acá en nuestro país, lo detiene a usted, ¿qué no será cuando se trate de dar su vida por Cristo? O sea, la radiografía está diciéndolo, porque nuestros hechos evidencian lo que hay en nosotros. Aquí no hay tales que podamos mentirle al Señor, hermano. Entonces, porque hay personas que les sucederá esto, vea, como dice el verso 24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, la persona que no haya muerto a sí mismo y siempre sigue en sus intereses, ese no ha muerto. Hermano, ¿usted cree que puede ser la obra? No, fíjese que, hermano, fíjese que apenas 2 horas descanso en la noche. No, hermano, no puedo hacer la obra. Ese no ha muerto a sí mismo. Y si no ha muerto a sí mismo, sino que predomina él en su propia vida, velando por sus propios intereses, mucho menos va a tener el valor de tomar su cruz, que es emblema de muerte. No puede hacerlo. Para poder tomar la cruz, que es emblema de muerte física, primero se tiene que morir a los intereses de uno. Y eso no nos gusta. O sea, nos gusta adelantarnos, dejar atrás el morir a nuestros propios intereses y sacar adelante lo que no estamos ni dispuestos a hacer. Esa es la radiografía. No podemos hacerlo porque no nos gusta. A nosotros se nos presenta muchas veces, y yo creo que es culpa de nosotros los predicadores, cierto tipo de evangelio ilusionario. Por eso es que uno tiene que tener sumo cuidado. Es mejor, como decía un escritor, ser realistas en lo que decimos y no que la gente nos vaya a estar reclamando después. Como realistas en sí, es decir, presentarles la Biblia tal como lo dice, es decir, la palabra tal como está escrita, y no andar con rodeos, hermano. Y hay que decirle a la gente: mira, si vas a venir a Cristo, si vas a estar en Cristo, tienes que saber que te van a venir situaciones difíciles. Y ahí es como que a las personas que no tienen a Jesús, yo le pregunté un día a un amigo aquí: ¿y tú por qué no le das tu vida a Cristo? No, hombre, me dijo, que estar en el evangelio es serio, me dijo. ¿Y por qué crees que es serio? Porque usted lo ha enseñado, me dijo. Usted lo ha dicho, que el estar en el evangelio no es de cualquier persona. Y es la realidad, hermano. Porque el que alguien sea evangélico, si alguien presenta la verdad, no lo va a ilusionar. Le va a hablar de manera correcta. ¿Por qué? Porque estoy diciendo esto porque en los inicios nuestros así pensamos: aquí hay mucho amor. Ay, los hermanos tan bonitos que lo besan a uno. Sí, pero después te van a pegar una buena mordida en el cachete. Después vienen las traiciones, las decepciones. Uno tiene que ser realista. Igual como nosotros emprendemos una carrera llena de ilusionismo, porque muchas veces no se nos explica la realidad, o lo hemos malinterpretado o lo malentendemos nosotros. Porque a veces los predicadores lo hacen, enseñan la verdad y nosotros la malinterpretamos. Así comenzó la vida de los discípulos.
No, hombre, qué chévere, ¿verdad? 3 años y medio iniciaron, hombre. Andaban con el Señor durmiendo a la intemperie, comiendo con Él, andando en su ministerio itinerante de un lado para otro. Bonito todo aquello. Y ellos pensaban, en el caso de Judas, ¿verdad?, que él iba a ser uno de los tesoreros, iba a ser parte del séquito, del gabinete del Señor cuando Él estableciera el reino sobre esta tierra. Qué chévere, hasta un tipo que era, porque el Señor tuvo un guerrillero, hermano, entre los 12, Simón el Celote. Ese era guerrillero, hermano. Si no, chequee usted los originales y lee la historia. Era un guerrillero, revolucionario en contra de Roma. Entonces sintió cuando el Señor lo llamó, dijo, aquí sí voy bien, dijo, porque tiene multitudes, multiplica los panes y los peces, comida de choto, ¿eh? Entonces aquí estamos seguros porque Él es el Mesías. Pero ellos le seguían porque tenían en su mentalidad, en su mente, en sus pensamientos, un Mesías que no era con lo que ellos imaginaban. Le explico mejor. Ellos creían que ese era el Mesías que establecería el reino y que derrotaría a los romanos. Y serían felices para siempre, y ellos funcionando como parte del gabinete del Señor. Hay que ser realistas. Viene el Señor, les va a cambiar esas ideas, y ahí es donde algunos van a querer retroceder, hermano. Porque aquí no se trata solamente de ser felices, que haya amor, ay, que ahí viene la hermanita, ahí viene el abrazo. En veces que ya no la van a querer abrazar, sino que van a desviar una cuadra con tal de no verle la cara. Y van a llover las pedradas. Por favor, abra su Biblia siempre en el Evangelio de Lucas y lea conmigo el capítulo 9, versículo 22. ¿Qué dice allí en el verso 22 de Lucas? Ya leímos el 24, ¿verdad? Bueno, voy a leer desde el 21. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Verso 22, y diciendo, es necesario, léalo por favor, hermano. Yo creo que usted está dormido quizás, hermanito. Es necesario, repítalo, ¿qué es necesario? Léalo fuerte. Ni le oí nada. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Capte la idea, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí no necesita interpretación esto, está hablando literalmente. ¿Qué les está diciendo Jesús aquí literalmente? Que le iban a matar, correcto. Que le iban a desechar, le iban a matar. Cuando Él les dijo esto, se les vino el castillo que habían creado ellos con su propia imaginación. Ilusionismo. Y ya siempre les vuelvo a recordar, ese es el contexto que nos da a conocer el por qué Judas vendió a Jesús. Porque se le vino, se desilusionó, hermano, cuando Jesús dijo esto. Ellos no concebían un Mesías que muriera. Ellos concebían en su pensamiento como judío un Mesías que derrotara e impulsara a las masas en contra de Roma. Jesús les está hablando con la realidad aquí. Está diciendo que Él moriría. Y esa es la realidad del Evangelio. Que para poder estar aquí, primero tenemos que morir a nuestros propios intereses. Si no morimos a nuestros propios intereses, no podemos hacer lo segundo. No podemos dar nuestra vida por Él. Por eso es que Pedro, usted puede tener el ejemplo allí, cuando quiso salir a relucir, ¿verdad? Le dijo, Señor, ¿verdad? Mi vida daré por ti, le dijo Pedro. Y mire, para que él salir en caballito blanco y menospreciar a los demás, aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Ay, el Señor le dijo, Pedrito, le dijo,
Lo voy a parafrasear: no sabe lo que has dicho, bocón. No se lo digo así. ¿A dónde está eso en la Biblia, hermano, bocón? No, por eso le dije, se lo voy a parafrasear. El parafrasear nos ayuda para poder entender con claridad. Entonces le dijo: ¿no sabes que en esta noche yo le he dado permiso a Satanás para que zarandee tu vida? Pero mientras esté siendo zarandeado, yo he rogado al Señor que tu fe no te falte. Aquel que había dicho: mi vida haré por ti, ¿cuántas veces lo negó? Y maldijo que no lo conocí. Eso es terrible, hermano. Eso merece condenación. ¿Por qué hizo eso Pedro? Coloquemos las cosas en el lugar donde tienen que estar. Al igual como ellos, nos pasa a nosotros. Somos precipitados para hablar. Al principio en el camino del evangelio, todavía cuando vamos caminando a mitad de camino, algunos decimos: yo ya tengo 20 años de ser cristiano, y quizás es un niño. Yo ya estoy maduro. No es por tu edad física que estás maduro. Una cosa es la madurez espiritual y otra cosa es la madurez física. Por tener años de estar en el evangelio no nos acredita a decir, hermanos, con todo atrevimiento: yo puedo dar mi vida por el Señor. No, lo primero. Has muerto a tus propios intereses. Y si no has muerto a tus propios intereses, no puedes dar la vida por Él. Aquí es fácil ser cristiano en El Salvador. Es muy fácil ser cristiano en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras. Pero hay lugares, hermanitos, en donde no es fácil. Porque ahí ellos son perseguidos. Usted puede buscar en el internet. Cuando llegue a su casa, coloque allí y ponga allí los 50 países donde hay persecución. Yo bien pudiese traérselos cada país. Pero hay 50 países donde los cristianos son perseguidos. No es que caigan mal, los otros apenas aquí: hermano, ya no sigo. Es que fíjese que dijo el vecino que yo le caía mal, solo por eso nos vamos. Y algunos porque no vendieron mucho en el mercado de tomates. Hermano, fíjate que estuvo mal por la lluvia. El Señor es bárbaro. Ya tengo un mes de estar lloviendo y no he vendido nada. Quizás ya no venía a la iglesia. Mire lo que los ahuyenta a los cobardes, hermano. Entonces, si alguien no se niega, no muere a sus propios intereses, no puede dar su vida. Hay lugares para poder impartirles este estudio. Yo me tengo que preparar antes. Estuve leyendo unos datos ahí, reales, fieles, verdaderos. Supe de unos niños en China que viven, porque hay dos iglesias en China: la iglesia subterránea y la iglesia que está arriba. La iglesia de arriba es la que tiene el permiso del gobierno, pero cumpliendo ciertos requerimientos que el gobierno ha estipulado. Pero los de abajo no aceptan esas estipulaciones, están allí. ¿Cuáles son esas estipulaciones? Tú tienes que dar tu hijo desde pequeño para que le formen un perfil con la ideología del gobierno. Entonces te lo entregan cuando ya es un joven. Y todos nosotros hemos leído diferentes literaturas en donde sabemos que a un niño no se le forma el carácter y el perfil cuando es adolescente. Al niño se le forma el carácter y el perfil desde que es un niño. Usted que es papá, usted es que cabeza de un hogar, no abandone a sus niños, no sea ingrato. Que voy a parecer ya viejito: hijo, aquí vengo, vea que todavía soy tu papá. Ellos necesitan de usted cuando están chiquitos y cuando son mayores, porque allí se les va formando el carácter. No cuando están grandes. Hay un dicho, no dice la Biblia, un dicho: que el árbol torcido, el hombre no lo puede enderezar. Porque árbol que nace torcido, es difícil enderezarlo. Entonces
Entonces, ¿quién es el único que puede enderezarlo? Es Dios. Pero ¿cómo reza el dicho? ¿Mm? ¿Usted lo ha oído? Árbol que nace torcido no se endereza. Se endereza cuando está chiquito, hermano. Otros somos tan ingratos que mandamos al cipote a la escuela para que ahí lo eduquen. Su casa es la primera escuela. Potes malcriados que a pegarle al profesor van. Es en la casa, es donde se le enseña con el ejemplo. Y usted viene, no digas malas palabras. Y no, usted lo han oído pues. Y le dice a la niña, no mire novelas. Y no, usted está viendo todo el día ahí pues. Hasta agarra posición. O sea, lo que usted hace, su niña lo hace. No pelees con nadie. Y no, usted se pelea con su marido pues. Ser respetuoso. Usted no es respetuoso con ellos. Es que los niños son como una esponjita. Lo que usted está ahorita sembrando es lo que ellos van a sacar a relucir porque lo absorben. Es muy importante cuando usted tenga pleitos con su esposo, trate de evitar que sus hijos no se den cuenta. Para eso está el diálogo. Usted le pega a su esposa, sus hijos van a crecer como unos monstruos. Sobre encima de usted se le van a abalanzar cuando esté grande. Porque ellos aman a su papá que ama a su mamá. Los hijos. Por eso, hermano, es muy importante el mencionar estos aspectos que no a muchos de nosotros nos gusta oír. Estos niños se niegan en China y le dicen a sus padres que no los entregue, que ellos prefieren estar allí sufriendo como ratas. Y ellos, estos niños, salen ahí en internet, dicen: nosotros queremos morir con Cristo, debajo, comiendo lo que ustedes no comen. Allá en países antagónicos donde hay musulmanes, donde está la religión del Islam, los cristianos, hay cristianos coptos que son capturados por el grupo EL, y allí se ve en la pantalla a la orilla de un río, hermano amado, a la orilla del mar, en donde les colocan la cabeza y se les pregunta a ellos: ¿te retractas de tu fe? Ellos dicen: ¿por qué me voy a retractar si para mí Cristo es lo único grande que hay y yo soy feliz en Él? Plan, le cortan la cabeza. A ver si le pusieran la cabeza a un chalchuapaneco de lo que estamos aquí ahorita. ¿Qué dices? ¿Te retractas de tu fe? Si te retractas de tu fe, te perdono la vida. Lo que decimos es: si yo bromeando iba a esa iglesia, si yo fui a la vigilia porque mi mamá me llevaba. Como no supimos hacerlo primero, no podemos hacerlo segundo. Para hacerlo segundo, tenemos nosotros mismos de manera personal que morir a nuestros propios intereses. ¿En qué puedo yo saber que he muerto mis propios intereses? Pastor, enséñeme. Ok, la Biblia dice, y Cristo lo enseñó, hermanito, y eso es lo que yo quiero darle cátedra a usted aquí. Porque alguien puede decir: si yo estoy ya estoy decidido, hermano, que soy cristiano. Si cristianismo sin problema se puede vivir. Si yo le preguntaron: ¿cuántos son felices acá? Amén. ¿Cuántos vamos para el cielo? Amén. ¿Para que así le hacemos? Conozco un hermano que le dice a todos sus feligreses: háganle así cada vez que yo les voy a hablar a ustedes. ¿Cuántos vamos para el cielo? Le dice: háganle así. Y todos los miembros, hasta las hermanitas más gorditas, le hacen. Él les ha enseñado a sus miembros, es la forma. Pero si les preguntas: ¿cuántos quieren ir a la muerte por causa de Cristo? Nadie le hace así, ¿ve? Sino que todos se les ve el semblante que no quieren. Vivir un cristianismo fácil, sin problemas, es fácil. Vivir un evangelio de ese tipo
Es fácil seguir a Jesús cuando en la vida no hay problemas. La realidad se ve de nuestra fe cuando vienen las pruebas. Cuando hemos muerto nuestros propios intereses. El Señor fue muy realista, hermano. Fíjese que en el capítulo 16 de Juan, versículo 33, el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso les enseñó el Señor. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Les adelantó. En el mundo tendrían ustedes pruebas, aflicciones. Aquí no es tales si eso es así, hermano, me lo hubieran dicho al principio. Es que lo primero, para que haya lo segundo, morir a nuestros propios intereses. Para poder ser un verdadero cristiano, se exige sacrificio, hermano. Y esto no es de cualquiera. Lucas 9:57. Hay unas expresiones también ahí que quiero compartir con ustedes. Ahí en Lucas 9:57. Yo las voy a leer y usted, como está dormido, no lo apunte. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Bonitas las expresiones, ¿verdad? Se parecen mucho a las nuestras. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí son tres tipos. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre para luego ir a la vigilia. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno de los tres llenó los requisitos, porque para poder ser discípulo verdadero se exige que haya un sacrificio, morir a nuestros propios intereses. Y eso no es de cualquiera. No es de cualquiera. Y eso es lo que no muchos queremos hacer. Y si queremos hacer lo otro, que es lo más difícil. Porque no es fácil eso, dar su vida por Cristo, hermano. Pero el que lo hace es porque primero ha muerto a sus propios intereses. Ejemplos claros así, vívidos. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Es que fíjese que no tengo tiempo. ¿Podrá alguien de ese tipo dar su vida por Cristo? No, hermano. Hermanos, ¿y por qué? Fíjese que el bus se lo pusimos enfrente de la casa para llegarlo a traer. ¿Y por qué no salió? ¿Que no está viendo que estaba lloviendo? Ejemplos sencillos, hermano, que entristecen a todo predicador y que no digamos al Señor. Hermano, ¿y usted por qué no quiere hacer la obra del Señor, hermano? No, hombre, yo no soy burro. Que lo hagan los demás. Ese es el tipo de cristianismo que tenemos en la actualidad. No estamos dispuestos a morir a nuestros propios intereses. Para poder ser un discípulo real del Maestro, se exige sacrificio.
Y aquí va de por medio, hermano. Cuando hablamos de los propios intereses, la familia, reputación y aún su propia vida. Imagínese, Cristo mismo dijo estas expresiones en la Biblia. El que ama padre o madre, hermano o hermana, su hermana en carne, lazos sanguíneos, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? El niño de 3 años le dijo que no quería venir. Es que no vengo, hermano, por mis hijos, están muy chiquitos, dice la hermana. Hombre, ¿por qué le pedías hijos a Dios? Los hijos no son estorbo. Tú le pedías un esposo a Dios. Señor, dame un viejo en la iglesia, la palabra que cambia. Yo te prometo ser fiel. Y hoy que está casada, sigue con la luna de miel después de 50 años. Está bueno, está bien. Pero tu interés es la carne. Tu interés no es Cristo. Yo sé que Dios nos está hablando a todos, hermanos, porque ese es el tipo de evangelio el cual vivimos aquí en Latinoamérica. Allá en el Medio Oriente, muchos bien bonitos salen con su visa a Estados Unidos. Es que voy a ir a Alemania, voy a ir a evangelizar acá. ¿Por qué no se van al Medio Oriente? Los apóstoles de la prosperidad, ¿por qué no se van al Medio Oriente? Don Guillermo Maldonado, ¿por qué no se van allá? Los apóstoles de la prosperidad. ¿Por qué? Porque no han muerto a sus propios intereses, ni mucho menos pueden morir físicamente. Mi vida daré por ti, te seguiré. Las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Señor, te voy a decir, está bien, pero permíteme que vaya a enterrar a mi papá. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme. No le siguió. Y el otro pidiendo permiso, ¿verdad? Cuando se trata de seguir al Señor, es muy importante el que tú también primero seas precavido, pienses, si no. En veces nos tiramos de manera emocional y dicen, allí voy, Señor. Y todavía seguimos amando nuestros propios intereses. Si tu marido te abandonara un día, mi pregunta sería esa, ya voy a ir aplicando. ¿Estarías dispuesta a seguir al Señor? No crea que yo aquí no le estoy controlando. Si algunos de ustedes dicen que están leyendo la Biblia, que yo ya me los puedo, hermano. Son ovejas de este redil. Y algunos piensan que yo estoy aquí captando, ¿verdad? Que usted dice amén. Esa segunda cabeceada que da para allá. Si algún día su marido le quemara la pata y se fuera para el mundo y abandonara a Cristo, ¿seguiría usted a Jesús? Son 3 hermanas, las más viejitas respondieron. Porque hay quienes desean que su esposa ya no esté con ellas. Y ahí es donde ponen aquella calcamonía en los buses: cambio a mi marido por gasolina. Si su mujer lo dejara a usted, ¿estaría dispuesto a seguir a Jesús? Tampoco. Y lo que dijeron a mí es que no tienen mujer todavía. Porque uno no puede hablar de manera precipitada, hermano. Porque solamente la persona que lo sufre sabe la agonía que se experimenta cuando una persona se queda sola. Que como no supo valorizar cuando la tenía,
hasta que ya la ha perdido. Entonces, como ahora que la ha perdido, es demasiado tarde. Y comienza a llorar. ¿Estarías dispuesto a llevar la cruz? Si algún día alguien te traicionara en la iglesia. ¿Ah? Es que eso no lo puedo concebir yo dentro del cristianismo, que hayan personas. El diablo ya no está afuera, hermano. Está dentro. Se viste como ángel de luz. Antes andaba todo despeinado, hoy anda bien guapa. No esté mirando a la hermana que tiene a la par tampoco, hermano, es bárbaro, ¿eh? ¿Estaría dispuesto usted de las traiciones que se dan a seguir a Jesús? Nadie responde. Si algún día se declarara alguna ley, ¿verdad? Que usted ya no tiene que ser cristiano y que ya no tenemos que hacer cultos. ¿Estarían dispuestos ustedes a seguir a Jesús aún en medio de las amenazas? Porque ahí es donde se comprueba el verdadero cristianismo, la genuinidad de nuestra verdadera fe. De allá hacen una crítica de acá. Este es el evangelio que viven en El Salvador, allá es diferente. Aquí cantamos alabanza, levántate, levántate, Señor. Si él todo el tiempo estaba levantado, los que estamos dormidos nosotros. Y tan dormidos que decimos cosas incoherentes. El Señor todo el tiempo, la Biblia dice que Él es el guarda que nunca duerme. ¿Ah? Aquí cantamos, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Vaya a oír los signos del Medio Oriente. Allá los signos son diferentes. Vienen siendo como aquel himno cuando uno recibe el llamado, heme aquí, yo iré. Varían. Heme aquí, moriré por ti. Es raro el que canta eso aquí. Allá lo cantan. Aquí cantamos alabanza payuncas. Me llaman loco, loco, loco. Por Jesús, así es una alabanza. Mire lo que canta aquí. Enamorado, enamorado de mí. Hoy sí ya despertaron, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Allá no se canta eso. Allá se practica. Porque el que verdaderamente está enamorado de Jesús muere a sus propios intereses y entonces está dispuesto a dar su vida por Él. Aquí cantamos cosas muy bonitas que no son reales y nos hemos tornado en un montón de hipócritas que a la hora de las horas, cuando es probada nuestra fe, no tenemos nada y no hay genuinidad en nuestra fe. Cuando llueven las pedradas y hay amenazas, no, nadie quiere esa pelota, pero sí queremos bendiciones. Si queremos que Dios nos use y nos bendiga, por decir cosas que no son reales. Pero la pregunta del millón es esa: ¿estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirle a Él? ¿Estás dispuesto a morir a tus propios intereses? Si aceptas el primer requerimiento, y lo acepto yo también, entonces estamos aptos para el segundo. Chequeen las páginas o lean libros de historia. Eusebio de Cesarea, la historia de la iglesia del cristianismo, Flavio Josefo, otros escritores más que hay. Vean las pastas de los libros
Ahí salen los cristianos orando en medio del circo romano y los leones siendo sacados de sus jaulas para que haya espectáculo en medio del circo romano. ¿Cuál será el espectáculo del día?, preguntan muchos. Mucho derramamiento de sangre, porque así lo ha ordenado el emperador. ¿Y quiénes serán el atractivo, el plato exquisito del día? Los que llaman fanáticos, antisociales, locos por un tal Christus, dice la historia. Personas que no caminan con coherencia. Ellos serán el plato del día. Y ya a la hora de realizarse tal obra, están reunidos y se abrazan los unos con los otros. Ese es el tipo de cristianismo, se abrazaban. Y hoy nosotros estamos más desunidos, la hermana peleándose con la otra no se habla con la otra le pone en el Facebook fea, el otro viendo cipotas chulonas. ¿Es eso morir a tus propios intereses si tú solo con el celular pasas en la mano? Cuando se mueran los propios intereses, entonces estás dispuesto a decir: no importa lo que venga, yo del evangelio ni un paso para atrás, ni para agarrar impulso, señores. Y ahí es donde se cantan aquellas alabanzas lindas de los años 60, 70. He decidido seguir a Cristo, he decidido sí seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A esa vieja la he dejado. ¿Así dice? Hoy se despertaron, ¿verdad? No dice así: a esa vieja la he dejado. Pero ¿cuál es esa vieja? Es la vida vieja que nos hacía estar esclavizados, pero por la verdad hemos sido libres en el Señor. Hermanito, ¿daría usted su propia vida por la causa de Cristo? Fíjense que en estos temas así es cuando el número de falsos conversos disminuye. Cuando viene el momento de la prueba también, ahí cada quien sale disparado. Pero aquel que es genuino y ha sabido morir a sus propios intereses es el que permanece. Y dice: hermano, a mí no me importa que vengan pruebas, que venga lo que venga, pero yo del Señor, me decía un hermano aquí, yo no me muevo. ¿Sabe qué me dijo un hermano hace poco? Si algún día usted me llega a sacar, me dice, de la iglesia, traigo una sierra, me dijo, le boto el balcón y meto la cabeza por ella, y desde allí voy a estar escuchando el mensaje, me dijo. Le agarro con una hundilla yo también, le dije yo. Es genuino el hombre y camina con un montón de problemas, pero ahí va caminando. Porque así es. Voy a hacerle la pregunta 4 veces, se la voy a hacer a usted. ¿Está dispuesto usted a seguir a Jesús? Santo, respóndanme, ¿están dispuestos ustedes a seguir a Jesús? Vayan contestando. Si eso significara el menosprecio, ¿están dispuestos a seguir a Jesús? Si su familia lo echara, lo menospreciara, ¿está dispuesto usted a seguir a Jesús? ¿Estaría dispuesto a seguirle? ¿Estaría dispuesto a seguirle? ¿Estaría dispuesto a seguirle, a tomar su cruz? No importan los peligros, los riesgos. No importa si tiene que abandonar las comodidades. Diga amén, amén. Entonces, usted tiene una recompensa. Abra su Biblia y con esto voy a terminar. En Lucas 14, 27.
¿Qué es la recompensa que Jesús tiene para mí? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero a esto lo voy a juntar con lo que dice Mateo 16:25, porque quiero hablar de la recompensa. Mateo 16:25, quiero que lo lea conmigo. Ya lo leímos, ¿verdad? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué vida es la que vamos a hallar? En el presente ya la tenemos. Y si se nos quitara la vida física, el morir en Cristo es ganancia. Y la vida eterna, señores, nadie nos la quita. Tenemos vida y vida en abundancia. En lugar de perderla, dice el texto, ¿qué va a pasar? La hallaremos. Cristo dijo estas frases: yo soy la resurrección, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Alábele que Él vive. No perdemos nada. ¿Qué dicen las personas cuando usted está dispuesto a dar su vida por Cristo y le pasa algo? Pobrecito el hermano, dicen, le quitaron la vida. No, hombre, si esa no la quita nadie. Cristo dijo esta frase: no le teman a los que matan el cuerpo. Cuando hay amor, cuando hay decisión, cuando hay genuinidad en nosotros, no nos quitan. Nadie nos puede quitar de lo que ya somos herederos. No, hermano, aquí están peleándose por nadie me quita la herencia a mí. Eso está seguro, porque si nos dio a lo más grande, que es su Hijo, juntamente con Él nos daría todas las demás cosas. Lo que es de Él es mío, y garantía tenemos que un día vamos a pisar calles de oro y mar de cristal. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a hacer una oración especial. Toma tu cruz y síguele. Levántenme la mano los que son cristianos aquí, los que están en la vigilia. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte.